Shalom amigos, el Eliezer Centro Educativo Shoresh. Continuamos en la ciudad de Medellín por el momento. Estamos transmitiendo desde Cleveland, Ohio, una clase más del Centro Educativo Shoresh. Estamos en el desarrollo de unos cursos de teología judía. Estamos hoy trabajando sobre el tema de la resurrección. Es un tema complejo. Estamos haciendo un curso que toca desde el libro de Isaías hasta la destrucción del segundo templo. Lógicamente, en este periodo de tiempo, encontramos una enorme cantidad de información teológica y filosófica. Uno de los temas más fascinantes para mí es el tema de la resurrección. Es un tema el cual Israel no lo creía. En Israel no se creía en la resurrección, debido a que el fariseísmo creía en la resurrección. Y la única secta que sobrevivió a la destrucción del judaísmo del segundo templo, inclusive el templo, lógicamente, es que dentro de ese judaísmo rabínico fariseo es que surge lo que llamamos la era común. La era común, ¿por qué se llama la era común? Bueno, porque es la era común a dos religiones que nacen, que surgen. La primera es el judaísmo rabínico y la segunda es el cristianismo. Y nacen de bases que básicamente su doctrina y su pensamiento en relación a Mashiach, en relación a recompensa y castigo, a si hay vida después de la muerte, a una era mesiánica, si hay una resurrección universal o si es local, si es solamente para Israel o si es... Todas estas cosas se desarrollan en ese pensamiento con lo que conocemos como la literatura enoquita. Y vemos el Enoc eslavo o el etíope, y luego estas cosas tienen unas ciertas revisiones en el texto masoreta, las versiones masoretas, y también en los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto. Y dentro de ese amplio menú de desarrollo, tenemos que considerar esa literatura. Y dentro de esa literatura es cuando localizamos el libro de Job, porque el libro de Job, aunque habla de una perspectiva mucho más antigua, pero el asunto es que ni sabemos quién fue el autor, ni sabemos cuándo fue escrito. Sabemos que tiene una teología judía, no judía, hebrea, muy antigua, porque es del tiempo de los patriarcas. Y cuando hablamos de el asunto de la resurrección, tenemos que hablar de qué creía en el tiempo de Abraham, de Isaac, el tiempo de Jacob, de Isaac, Jacob, Joseph, luego el tiempo de Moshe, lo cual es distinto a el asunto, cómo se trata el asunto de la muerte y el asunto de qué pasa cuando morimos. En la literatura de los Tehillim o de los Salmos hay otra visión distinta. Y luego, a través de lo que llamamos Hadat Bene Israel, la religión de los hijos de Israel, visualizamos otras vertientes que van ya con el libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel en el exilio, con la influencia zoroastrianista. O el pensamiento iraní. Comenzamos a ver una transformación. El libro de Daniel, que es escrito en el 165, a pesar de que estamos hablando de
Por ejemplo, el libro de Isaías, que lo discuto a profundidad en este curso, tenemos probablemente 3 libros en uno y hay 3 autores con una diferencia de tiempo enorme. Un autor en el 8º siglo antes de la era común, otro en el siglo VI. Es lo que encontramos en el libro de Isaías y el pseudo Isaías. Y hay otro pensamiento de los eruditos que hay ciertos capítulos que pertenecen a un tri-Isaías. Entonces, todas estas posiciones, primero, vemos claramente que en el tiempo de los Nevi'im, o los portavoces, los profetas, se van desarrollando de lo colectivo a lo individual. El concepto de la resurrección, con excepción de las menciones que se hacen en el libro de Job, yo sé que mi Redentor vive y del polvo de la tierra me ha de levantar. Eso tiene mucha discusión, pero a nivel teológico, la gente a veces se sorprende cuando decimos estas cosas, pero los sacerdotes y los líderes espirituales, la clase sacerdotal, y con eso me refiero también a Jeremías. Jeremías es comparado con Moshe, porque Jeremías habla precisamente en contra de Egipto. Es muy irónico que termina muriendo en Egipto y refugiándose en Egipto cuando tuvo la oportunidad de ser un hombre millonario, de un hombre vivir muy bien sus últimos años, porque Babilonia, al ver el gran trabajo que hizo en tratar de convencer a Yehudá de que no hiciera un pacto con Egipto, sino que fueran fieles a Babilonia y guardaran la Torá. Por eso es precisamente que tengo que comenzar con Isaías, Ezequiel, Jeremías, para poder llegar al desarrollo de las creencias de la resurrección. Porque mientras el cristianismo tomó esto dentro de su cristología y dentro de su concepción de un Mesías resucitado, lo cual para nada es un asunto, un pensamiento realmente judío. Por otro lado, eh, por otro lado, tenemos, que el judaísmo, dentro del pensamiento del judaísmo rabínico, tenemos varias posiciones. Tenemos la posición de Rabino Albo, tenemos la posición del rabino Nachmanides, el Ramban con N, y tenemos la posición de Maimónides. Y es también irónico que se habla mucho de Maimónides como un defensor de la resurrección. Sin embargo, Maimónides, la definición de Maimónides es la menos conservadora de las 3, al punto que recibió tanta crítica que en los 13 principios de fe del judaísmo propone que el que no crea en la resurrección de los muertos pues no tiene parte en el mundo venidero. Pero este tema es muy amplio. Este tema, hoy voy solamente a hablar un poquito de la literatura que da comienzo a la idea de la resurrección, ¿okay? A la idea de la resurrección. Esto pues en nuestros rezos, nuestros rezos están llenos de esto, están llenos de bendito eres tú que le das vida a los cuerpos muertos. Todos nuestros rezos de alguna u otra forma hablan o de una resurrección física, pero también de una resurrección de nuestros jueces, del sistema de jueces, del siervo de David, de nuestros tribunales, de una resurrección del templo, una resurrección de los sacrificios. La amidad es básicamente es el añoro de que todas estas cosas regresen. Y vamos a ver esto en contexto para poder tener una idea de dónde vienen estas ideas,
debido a que los sacerdotes no creían en estas cosas. Los Sadokim el orden de Sadoc o los Kohanim, los levitas, y por eso es que hay que llegar a Jeremías y hay que llegar a Ezequiel, hay que llegar a Isaías, porque muchos de estos personajes eran parte de la clase sacerdotal y, eran personas que, bueno, como acabo de decir, el caso de Jeremías es muy afín con la vida de Moshe. Moshe termina sacando al pueblo de la tierra de Misraim y Jeremías sufre porque le dice al pueblo que no vayan, que no hagan pacto, que confíen en Hashem, y el pueblo políticamente busca romper pactos con Babilonia y hacer pactos con Egipto, y Jeremías le está diciendo espiritualmente hay una tradición de lo que Misraim, lo que Egipto representa para nosotros, que lo recordamos todos los años en Pesaj, y ustedes quieren hacer un pacto y refugiarse en vez de confiar en el Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Ustedes quieren confiar en un pacto político con el mismo sistema al cual celebramos que salimos de ahí. Ahora, irónicamente termina él mismo, él en lo personal, refugiándose en un lugar, escapando y muriendo en un lugar del cual por muchos años estuvo hablando y estuvo aconsejando al pueblo a no ir a la tierra de Misraim. Así que eso es muy muy importante. Ahora, vamos a algunos datos acá, y esto es parte de un curso que estoy haciendo con más de 200 slides de PowerPoint, con muchas fotos para ilustrar cronológicamente todos estos puntos y estas temáticas. Y hay muchos mapas. Hay mapas de Asiria, hay mapas de Babilonia, hay mapas de los medos y los persas. ¿Por qué? Porque ahí es donde nace el judaísmo como religión y el judaísmo del segundo templo. Ese es el engranaje con Esdras y Nehemías. De ahí es que surgen las bases para lo que se considera la gran asamblea, y luego inclusive está la defensa de que Esdras y Nehemías y algunos de los Neviim post exilio fueron parte de la gran asamblea. Y luego llegan los romanos, bueno, luego tenemos el tiempo de los asmonios, y luego hasta el Sanedrín, y luego hasta Jamnia, cuando Yohanan ben Zakkai salva a el judaísmo del segundo templo de morir, y se transforma. Después de los Sugot, de los pares, vienen los Tanaim, que son los repetidores, por ahí cerca de los años 200, teniendo una de las figuras más importantes a Yehudá Hanasí, el príncipe, Yehudá Hanasí, el cual recolecta y escribe, organiza en 6 órdenes o sedarim, lo que conocemos como la Mishnah, y luego tenemos en los 300, 400 tenemos a los Amoraim, y así sucesivamente hasta que llegamos hasta nuestros días, siglo XIX, por ahí 18, 19, con los Aharonim, luego viene Haskalah y bueno, todas esas cosas. Pero estando acá, vamos a la introducción hoy de la literatura, mientras yo tomo todo esto y termino de ponerlo en un curso completo que, como dije, se espera que comience dentro de 3 semanas a un mes, donde más que un libro de texto quiero tratar algo nuevo, y quiero tratar algo que la gente lo estudie y se les quede grabado, porque sea altamente audiovisual, donde la gente pueda ver los mapas, pueda todo lo que explique. ¿Por qué los mapas? Bueno, porque el exilio babilonio se trata de en el 586 antes de la era común, la segunda guerra. Por eso es que tenemos a Jeremías, es tan importante, que está luchando contra varios reyes, contra Sedequía, contra Josías, contra
Es abuelo, padre y nieto. Son tres generaciones de reyes, y Jeremías por un periodo de 40 años está luchando evitando dos guerras contra Babilonia, dos rebeliones contra Babilonia. Así que esto es muy importante porque acabamos de pasar un ayuno y hablamos de la destrucción del templo y de el pecado de llevarnos mal entre judíos. Y esa es la parte de la tradición espiritual, pero hay otra parte que es la realidad política. Y hay muchas cosas, y yo creo que la enseñanza en nuestra vida es que hay cosas que a veces señalamos y decimos, oh, esto pasó por esto, por esto, por esto, pero no asumimos responsabilidades de que a veces nosotros mismos nos buscamos las cosas y producimos las cosas, y nos cegamos y no escuchamos consejos sabios, no escuchamos las realidades de las cosas. Y en parte es un problema nuestro, y un problema espiritual, y un problema emocional, y un problema de ego, y un problema, shalom para todos, es nuestro ego. Y ese ego nos lleva a tomar decisiones donde nos creemos más sabios, nos creemos que no las sabemos todas. Y luego que las cosas pasan, precisamente porque tenemos una distorsión, que fue precisamente lo que pasó en el tiempo de Jeremías. En el tiempo de Jeremías, la gente, aunque voy a hablar muchísimo de esto en el curso, pero Isaías había vivido 100 años antes que Jeremías. Tenemos Isaías, luego tenemos 100 años, que es Jeremías, y luego de Jeremías tenemos Ezequiel. Y Ezequiel le tocó profetizar en el exilio babilonio. Jeremías le tocó ver el exilio y le tocó luchar con los que habían quedado, y al final fue preso, fue acusado de traición por su propio pueblo y se refugió en Egipto. Esto es altamente rico en conocimiento y en aplicación espiritual para nuestra vida. ¿Por qué? Porque, ¿cómo estás, Julio? Allá en Puerto Rico. Esto es maravilloso porque qué terrible cuando nos refugiamos en los conceptos religiosos y no asumimos las responsabilidades por nuestros actos. Isaías le había dicho al pueblo, 100 años antes de Jeremías, le había dicho al pueblo, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Ustedes, si buscan a Hashem, si guardan la Torá, los asirios van a venir, igual que vinieron ya a la tierra de Israel y se llevaron a las tribus del norte, al reino del norte, el reino de Israel, en el 722 antes de la era común. Y lógicamente la tribu de Yehudá estaba temblando, porque Asiria era una amenaza, era una súper amenaza para todo el Mediano Oriente. Y eran gente terrible y tenían una fama terrible de ser gente muy violenta y torturaban a la gente. Hay debates muy fuertes si es cierto o no de tan increíble que supuestamente eran las torturas. Esta gente amarraban una soga de un árbol y la alaban, y la amarraban a un tronco, y luego también amarraban de otra rama la pierna de una persona y la otra pierna a una estaca, y en ese momento cuando cortaban la soga que estaba aguantando el árbol, que estaba sumamente estirado, el árbol lógicamente hacía esto. Pues lógicamente la persona que tenía una pierna amarrada al árbol y otra a una estaca se iba a partir por el medio, y bueno, cosas así. Hay montones de
debates si estas cosas realmente eran ciertas, al punto que habían naciones que se rendían y no querían pelear con los asirios y decían, no, nosotros pagamos tributos, aquí están, las puertas están abiertas, adelante, no hay ningún problema. Y precisamente, precisamente vemos historias bíblicas donde Isaías le dice al pueblo, si ustedes como remanente buscan a Dios y la Torá, los asirios van a venir, pero no les va a pasar nada. Y fue lo que pasó. Pero el ser humano es tan... qué duros somos, ¿no? En el sentido que agradecemos por un momento y luego se nos olvida la mano que nos dio de comer, se nos olvida tantas cosas. Y el pueblo comenzó a hacer injusticia social y a oprimir. Y la clase aristócrata comenzó a una opresión terrible contra la viuda, contra los pobres, contra los huérfanos. Y ahí es cuando viene una palabra fuerte. Pero Isaías, también es que hay que entender el libro de Isaías. En la Biblia tenemos un libro de Isaías, pero dentro de ese libro hay 3 libros. Y eso es lo que la gente a veces no entiende. Tenemos un primer Isaías desde el capítulo 1 al capítulo 39, y luego tenemos otro segundo que se llama el Deutero Isaías, que es del capítulo 40 al 66. Y dentro de esa transición, por ahí capítulos 33 al 35, hay los eruditos, es muy claro cuando uno lo lee que no es el mismo autor. Hay un autor que se localiza en Jerusalén y luego en Babilonia. Hay otro autor que habla en tiempo presente, que es antes del exilio, en el siglo VIII, y hay otro en el siglo VI. Y por eso el mensaje de Isaías, que es uno de los libros que más debemos de estudiar, porque es la base teológica aún hoy de lo que creemos hoy, de lo que realmente hoy en el judaísmo, en el cristianismo se habla. Las bases de todo están en el libro de Isaías. Los cristianos con la insistencia de Isaías 53 en referencia a lo que ellos piensan que se refiere a Jesús, y precisamente es un libro que ellos usan después de los Salmos. Es el libro más mesiánico dentro de la cristología del cristianismo, del pensamiento del cristianismo. Dentro del judaísmo no es así, pero uno de los libros aún más mesiánicos que tenemos de la era mesiánica, que habla de una era mesiánica, es el libro de Isaías dentro del judaísmo. Y de los temas más increíbles de justicia social, Tzedek, Tzedek Tirdof, justicia, justicia perseguirás. Y tomando que una de las transgresiones más fuertes del pueblo de Israel fue el estar con la conformidad religiosa de cumplir con todos los cultos, cumplir con los sacrificios, cumplir con todo, cumplir sin embargo con el Shabbat, con todo, sin embargo oprimir a su prójimo, oprimir, ver al prójimo en necesidad y no extenderle la mano. Y eso es el mensaje. El mensaje del judaísmo no es el culto a Dios ni la salvación del alma, es la justicia social. Inclusive en Shavuot había que dejar las orillas de las fincas, de las cosechas, para que el pobre fuera. Y acuérdate de la viuda, y acuérdate de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, de Misraim, y acuérdate de esto, y el que le da al pobre a Dios presta. Y no tenía, o sea, todas nuestras escrituras van a la par de Mishpajá y de Jaburá,
somos una familia, Am Israel, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es una familia que se une en negocios, en ayudar. No le prestes al judío, no le puedes prestar con intereses. El sistema de que la tierra tiene que descansar cada 7 años en el año Shemitah, que en el año de jubileo, en el año 50, todas las propiedades tienen que regresar a las familias porque esa es la heredad y porque la tierra es la heredad. Así que es un libro fascinante, es un libro que tiene tanta vida para todos los tiempos, para todas las religiones, para todo. Es un libro de vida, el libro de Isaías. Y por eso cuando estoy tocando este tema de la resurrección hay que comenzar por ahí. ¿Por qué? Bueno, porque las situaciones políticas que se dan. ¿Cuáles son esas situaciones políticas? Bueno, que está Asiria y Asiria se descuida y el vecino de abajo, que es Babilonia, lo que es hoy Irak, se levanta y toma y conquista a Siria. Aquí estaban las 10 tribus perdidas de Israel. En el 722 fueron llevadas a Siria y ahora el vecino toma todo lo que era de Asiria y ahora el grande es Babilonia. Y es ahí entonces, como un siglo y medio después, en el 586, porque vamos descendiendo hacia el año 0, en el 586 viene Babilonia y se lleva en varias deportaciones a la tribu de Yehudá y de Benjamín, la mitad de Benjamín, la media tribu de Benjamín, y ahí es que tenemos las historias de Sadrach, Mesach, de Abednego, de Nabucodonosor, de todo este tipo de cosas. A la misma vez, Asiria tenía... Esta gente eran tan terribles que lo que hacían era que se llevaban lo mejor, los príncipes, los educados, y a todo el populacho que no tenía, que no les servía para nada, los dejaba en la tierra con grandes impuestos. Le ponían un sátrapa, pero para que no hubiera una rebelión, los asirios traían gente de otras naciones y los movían. Y este grupo lo movían para allá y aquel lo movían para acá. Y así es que nacen los samaritanos. Y los samaritanos, que son los que se oponen después, mucho después, con Esdras y Nehemías, a que se reconstruya bajo el edicto de Ciro el Grande, el persa, se reconstruya el segundo templo, fueron medios judíos, fueron medios israelitas, perdón, debo decir, de la tribu de Manasés y de la tribu de Efraín. Samaria había sido la capital cuando se dividió el reino con Jeroboam y Roboam después de Salomón. Entonces habían estos dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, y es esa gente que ahora están mezclados y que tienen celo y que existen hoy. Hoy existe un judaísmo que no es reconocido como judaísmo de los samaritanos, donde tienen la Torá y todo, y ellos dicen que ellos son los meros y de eso no se habla mucho, pero existen hoy los samaritanos. En el tiempo de hoy día, qué sé yo, día 7/13/2020, existen los samaritanos, el culto samaritano. Y tienen su Torá y hay discusiones entre el texto masoreta, que es la Torá que nosotros tenemos, o el Pentateuco, el Sefer, el rollo que levantamos y del cual leemos, el argumento samaritano. Entonces, esto no se queda ahí. La novela se pone más intensa. ¿Qué pasará? Bueno, lo que pasa es que Asiria fue conquistado por Babilonia, pero Babilonia se durmió en la zona de los 3 segundos, como dicen en baloncesto, porque dos vecinitos que tenía, que es los medos y los persas, se unen, y los medos y los persas se hacen un imperio y atacan a Babilonia, que había atacado a Siria. El problema es que hay gente nuestra por todos lados, porque Asiria se había llevado lo mejor de las 10 tribus, pero Babilonia conquistó no solamente a los que tenían lo mejor de las 10 tribus, sino que también conquistó a Judá y se lleva lo mejor de Judá. Y ese es el tiempo
de Jeremías. Es el tiempo donde le tocó ver la destrucción de ese primer templo, el que había construido Salomón, y le tocó quedarse y llorar amargamente con los ancianos y con los pobres y los débiles que habían quedado bajo impuestos, y con las ruinas de Jerusalén y todo ese tipo de cosas. Pero esto tiene un factor político. Y no quiero irme por el factor espiritual, porque dentro de la espiritualidad, yo en mis 52 años he podido entender que siempre usamos algo de la espiritualidad para justificar nuestras acciones. ¿Cómo es posible que Dios, siendo nosotros el pueblo escogido, nos haya hecho esto? ¿Y cómo es posible si nosotros hacíamos la voluntad de Dios? Bueno, porque a veces creemos que esto trabaja así. Y esto en realidad es una combinación de yo ser fiel, pero también de ser precavido, de ser inteligente, de no tener falsos conceptos religiosos. Y el pueblo se sentía tan bendecido, los ricos, claro, al estilo Amazon y Walmart aquí en Estados Unidos, al estilo donde el cierto partido me da muchas breaks, ¿cómo se llama? Breaks, se llama muchas oportunidades de no pagar taxes. Acá tenemos, por ejemplo, compañías como Walmart y como Amazon que casi no pagan taxes, y en esta pandemia han hecho cientos y cientos y cientos de millones. Y mi hermana, lo sé porque mi hermana trabaja para uno de ellos, y las condiciones de trabajo son terribles. No quieren, le dicen a las personas que es un part-time y los ponen a trabajar 40 horas para no pagarles, no les dan contrato, un sinnúmero de opresión a todas estas cosas. Y eso precisamente era lo que pasaba en el tiempo de Isaías. En el tiempo de Isaías llega, y eso es lo interesante. Lo interesante es que en estos 3 libros que hay dentro de Isaías, el Isaías del 1 al 39, el del 40 a el 66 y el Isaías, que está por ahí entre el 35 al 38, que son 3 autores con 3 mensajes completamente distintos. Pero es increíble cómo en el final de Isaías se comienza a hablar, porque esto es algo tan típico de la religión, ¿no? Y es un tanto irónico que yo hable así siendo un líder religioso, pero es que esto es repetitivo. O sea, nosotros tenemos a veces expectativas religiosas, ¿no? O espirituales, y cuando no se cumplen, lo que hacemos es que las transformamos en algo más. Y cuando usted comienza a estudiar los últimos capítulos de Isaías, se da cuenta que ya no se está hablando de un Mesías, se está hablando de una era mesiánica, se está hablando de esa idealización de que va a llegar un mundo de paz, y de que todo va a estar en afinidad y todo. Y a la misma vez yo me río porque yo entiendo eso, ¿no? Como estudioso y teólogo, yo eso lo entiendo porque es un lenguaje humano. Igualmente que entiendo que los profetas eran una maquinaria política, y es una maquinaria política igual que hoy, igual que siempre, igual que en todos los países. Teníamos la escuela de los profetas, y la escuela de los profetas era para profetizar a favor del rey y de la maquinaria de gobierno. Las cosas están bien, todo está bien, Hashem está con nosotros, el Dios. Cuando las cosas estaban, olvídese, por lo peor de lo peor. Pero Jeremías es el profeta que le toca más, es el Naví que le toca duro de verdad. ¿Por qué? Bueno, porque era un hombre inteligente, era un hombre que sabía de política, era un hombre de la clase alta. Es más, era descendiente de Elí, del profeta Elí. Era un hombre comparado con Moisés, era un hombre que sabía, era un hombre que Babilonia le ofrece riquezas
por el trabajo y su mensaje, y él lo rechaza. Y él dice, no, yo no estoy haciendo esto para que me den plata, yo estoy haciendo esto porque veo lo que viene, y lo que viene es una segunda guerra con Babilonia, y lo que viene, y hacía cabildeo político fuerte contra Josías, contra Joaquín, contra Sedequías. Hacía fuerte un empuje fuertísimo en contra de los que profetizaban, en contra del pueblo. Ya no sabía qué más hacer, rompía vasijas, se ponía un yugo y decía, esto es lo que va a pasar. Y a veces tenemos esta idea de que estos profetas recibían, caían en trances, aunque les voy a ser sincero, estando en la escuela rabínica, en una clase, yo salí medio descorazonado, porque uno de los profesores estaba hablando de una flor parecida a la amapola que se daba en Israel, y creo que todavía se da, donde se han encontrado, yo no voy a decir pruebas, pero se han encontrado tanto escritos como se ha insinuado que la gente fumaba estas cosas y era una especie de opio, y la gente caía en ciertos trances y cosas. Y yo pues salí, él estaba hablando precisamente, estaba insinuando que Ezequiel había profetizado algunas partes donde hay estas naves espaciales. La cábala le llama Merkabah, pero es claro que dentro de las teofanías que a veces veía y expresa Ezequiel, cuando uno las dibuja, uno dice, uy, pero esto se parece a una nave espacial, o no sé, esto... y lógicamente hay gente que le saca punta a eso y empiezan a meter los ovnis y y el planeta Nublus y qué sé yo, y yo he escuchado judíos hablar hasta de una raza de lagartos y una serie de cosas que mejor no digo nada. Pero a lo que voy es que estos tres libros, Jeremías, Isaías, Ezequiel, son súper fascinantes, súper fascinantes. Es lógico, uno ve claramente en ellos, es como ver una novela, uno ve el desarrollo del pensamiento, la transformación de lo que era la religión de Israel a lo que empieza a tomar una forma distinta, que es lo que forma las bases para lo que nosotros hoy tenemos y para el judaísmo rabínico. Y, y que la temática de estos libros es precisamente tan contemporánea a lo que vemos hoy. Yo hablaba con uno de mis rabinos mentores, el rabino Nili, y yo estaba hablando de Colombia, y estaba hablando de las comunidades emergentes, y estaba hablando de que el grave problema administrativo y la carencia de recursos económicos en América Latina para los judíos que vienen de un mundo cristiano convertidos al judaísmo, y como que no pueden ver más allá, no pueden entender que los judíos que vinieron de Europa vinieron sin nada y progresaron, y tienen estas sinagogas grandes, tienen estos centros comunales, tienen todas estas cosas. Y la pregunta es, si nosotros que nacimos aquí estamos mendigando a la gente que paguen las cuotas, que todo es un lío, que todo, y estábamos hablando de esa temática. Y él me dice algo muy interesante. Me dice, Eliezer, tú sabes muy bien que acá en Estados Unidos el problema no es que los judíos den dinero, es que lleguen a la sinagoga a rezar, o que lleguen a... Y nos echamos a reír porque es irónico. En un lugar la gente conversa, quiere ser muy religioso y no encuentran los recursos económicos. Y en América... me estaba hablando, por cierto, de que una persona rica de la comunidad le dijo a la congregación, bueno, lo que ustedes recojan a principio de año, yo se los voy a doblar.
Y la congregación entre todos recogieron $150,000 y él hizo un cheque ahí mismo, pam, pam, por $150,000 y ya estaba el presupuesto anual de la sinagoga ese año. Y yo decía, wow, ahora, que esas personas lleguen a la sinagoga para un servicio de Shabbat o para Shaharit, olvídese. O sea, de una congregación de 200 familias, si llegan a veces 35 personas, eso es un logro, eso es un logro. Eh, Sin embargo, cuando estaba estudiando el libro de Isaías y Jeremías y Ezequiel, yo decía, wow, eso mismo, exactamente esa era la situación en Israel, donde al pobre se oprimía, a la viuda se oprimía, a todos se oprimían, pero la bendición de Adonai, porque en aquel tiempo no se decía Hashem, la bendición del Eterno, la bendición eh, eh, ¿por qué? Porque a veces medimos la bendición en nuestros conceptos espirituales de acuerdo a lo que alcanzamos y tenemos, o al flujo de cosas materiales que tenemos, y apoyamos apoyamos a las causas judías con dinero, con todo, pero en nuestra vida, en nuestra ética, una de las cosas que ahora se está hablando mucho es lo que llamamos musar. Se habla ahora de musar, pero en realidad, cuando yo estaba preparando el curso de Torah y Parnasá, de finanzas a la luz del judaísmo y cómo nuestras comunidades hacen dinero, y es un curso que se está dando y está disponible. Uno de los problemas más grandes que tuve cuando llegué a la literatura rabínica es que no hablaba realmente de lo que se hace, hablaba más de la ética en los negocios. Y me llamó mucho la atención eso y empecé a investigar por qué nuestra literatura rabínica al final yo llegué a una conclusión y no me he salido del tema, estoy aquí, estoy en el tema, pero es que todo está súper conectado. Y con esto voy terminando, me llevo hablando más de una hora. ¿Por qué la ética en los negocios? Porque es el elemento más seductor que tenemos para nuestra conciencia religiosa. El medir que estoy haciendo las cosas bien, que Dios me está bendiciendo, que todo está bien, cuando sé que los medios por los cuales estoy obteniendo las cosas no van acorde con el llamado de Tzedek, Tzedek Tirdof, de justicia, justicia perseguirás, de que mi ética en los negocios no es la que representa. Y yo que vivía en Brooklyn, a mí me dolía en el corazón a veces decir que era judío frente a hispanos. Es más, delante, no juramos, jamás, pero delante de toda la verdad, y Hashem es mi testigo. Yo era supervisor en un mall, en la construcción de un mall de $3,000 millones, un mall inteligente en el estado de Massachusetts. Y yo soy mitad puertorriqueño, mitad venezolano y de familia también colombiana. Tengo esa trimezcla. Y un boricua, un puertorriqueño de estos que llamamos New Yorkers, nacidos acá, yo estaba a cargo de miles y miles de dólares en equipo, lo que se llaman cherry pickers o booms para alturas grandísimas, pintar todos estos edificios por afuera. Y bueno, el asunto es que esta persona me pide de favor que le preste una maquinaria, un 40, como decimos en la jerga en la construcción, quiere decir que sube 40 pies de alto y es como una plataforma, y lo que hace es para el frente, para atrás y arriba y los lados.
Y bueno, el asunto es que me dice, no, es que mi jefe, ese es el tipo y la basura más grande que hay. Y yo pues me quedé, y dice, oh sí, sí, es un tipo súper religioso y tiene dinero. Y dice, ah, sí, yo no sabía de quién me estaba hablando, ni nada. Él era supervisor como yo y me estaba pidiendo un favor. Y dice, sí, es que tú sabes cómo son los judíos en Nueva York y todos son iguales. Y trata a los empleados y me empezó a hablar pestes y pestes y yo por adentro decía, ¿qué le digo? Al final le dije, ¿sabes qué? Yo soy judío. No, ¿qué va a ser? Tú no eres judío. ¿Y cuál es tu apellido? Yo le dije, bueno, mi apellido es Sepúlveda. Y yo soy de padre puertorriqueño y madre venezolana y abuelos colombianos por el lado de mi mamá. Y me dice, no, tú eres hispano. Y dice, sí, pero yo soy convertido al judaísmo. Yo soy judío. Eh, y yo le dije, bueno, lamentablemente, como en todas las religiones, hay personas así. Pero por dentro yo había vivido en Brooklyn y me duele. Me duele porque a veces, y esa es la temática del libro de Isaías. La temática del libro de Isaías es que donde ponemos nuestra ética y donde ponemos la espiritualidad real es aquella espiritualidad real es la que manifestamos con nuestras acciones, no necesariamente las que creemos, no necesariamente las que son postulados teológicos nuestros. Y en el libro del Naví, Ishaya o Isaías, ese es el mensaje. El mensaje es la opresión hacia el huérfano, hacia la viuda, hacia el pobre, versus la falsa creencia que Hashem me está bendiciendo porque las cosas van bien en mi negocio, aunque los medios por los cuales esté consiguiendo eso no sea la más ética. Y, y ya pues llevo más de una hora hablando, voy a dejarlo ahí. Y con la ayuda de Hashem, pues continuamos mañana. No toqué nada de lo que iba a tocar hoy. Hoy lo que tenía pensado era hablar de el Enoch eslávico y hablar un poco de el concepto del Sheol y cómo ese concepto del Sheol en el tiempo de los Abotenu, de nuestros patriarcas, no es el mismo del tiempo de los Tehilim, y la transformación, y ahí es que iba, y por eso comencé por ahí, la transformación de estas tres baluartes que son el fundamento para el judaísmo del segundo templo, que es Isaías, es Jeremías, es Isaías, 100 años después Jeremías. Y el problema es que precisamente la gente dijo, Jeremías, tú no tienes la razón porque Isaías, el gran Isaías nos dijo que todo iba a estar bien. Pero habían pasado 100 años y en esos 100 años habían pasado muchas cosas. Y tú estás equivocado, y tú eres un traidor, y nuestros conceptos religiosos no van de acuerdo con lo que tú estás diciendo, porque tú no eres más que Isaías. E Isaías es Isaías. Isaías habló de la restauración de Jerusalén, habló de la era mesiánica. La gente sabía la teología de Isaías, pero habían pasado 100 años. Y quien había escuchado ese mensaje era una o dos generaciones antes. Y esta generación, que estaba ahora en el tiempo de Jeremías, estaban justificando sus acuerdos políticos, sus acuerdos y sus conceptos económicos, religiosos, políticos, a la luz de lo que le convenía escuchar, pero sin pagar el precio de ese remanente del cual Isaías es cierto que dijo eso, pero hubo un tiempo de cambios, de transformaciones en las cuales la gente más se reafirmó en el mensaje de Isaías, porque los asirios vinieron, que habían venido en el 722 y se habían llevado lo mejor del reino del norte. Pero ahora, es que esto es increíble. Nosotros buscamos antecedentes o precedentes así para justificar nuestras acciones hoy. Y decimos, no, aquello que fue profetizado sucedió y eso tiene más peso de lo que tú, que eres un don nadie, tú nos estás diciendo eso. Y tú nos estás diciendo eso y estás equivocado porque vemos que lo que tú dices no se va a cumplir, pero lo que dijo fulano de tal 100 años antes fue así y se cumplió. Eso tiene más peso para mí que lo que tú dices.
y lo que vino fue destrucción. So, vamos a dejarlo ahí. Mañana entonces hablamos del Sheol y hablamos del libro Enoc etíope, hablamos un poquito del libro de Daniel y comenzamos con el tema de la resurrección. Todo creo que me va a tomar como 3 días dar toda la introducción para comenzar con el tema de la resurrección. Y bueno, ok, este es el centro educativo Shoresh, un centro judío. Yo soy graduado, para los que no me conocen, de la escuela rabínica Hebrew College. No soy rabino, no tomé el programa de rabinato, soy educador, tengo 2 másters en educación judía de esta institución rabínica en la ciudad de Boston, en Massachusetts. Y nos dedicamos a crear recursos en español, tanto del hebreo como del inglés, que hace falta para nuestro pueblo hispanoparlante. Y tenemos un centro que ofrece cursos. No vivimos de esto, pero lógicamente vendemos judaica, matriculamos personas en estos cursos especializados y damos clases gratuitas como esta con el fin de interesar a la gente en estas temáticas que son tan importantes, tan contemporáneas, tan presentes, tan necesarias. Y a veces pues buscamos, por eso yo casi no hablo de directamente de hacer debar Torah de la Torah, le dejo eso a los rabinos. Tratamos de buscar temas más especializados. Tenemos varios cursos como Torah y Parnasá, como 500 conceptos del judaísmo rabínico, que es todo el desarrollo del judaísmo rabínico a nivel legal. Y también damos clases gratuitas de hebreo en WhatsApp. Casi 3 veces a la semana tenemos estos cuentos en hebreo, los cuales vamos traduciendo y los ponemos, y también los ponemos en el Facebook. Y también llevamos, sí, de la porción semanal, la leo, para que las personas que leen hebreo la puedan seguir. Y por otra parte también la ponemos de el site que se llama sefaria.org, donde ahí están montones de libros, y ahí está el Talmud Babli, el Talmud Yerushalmi, ahí está todo lo que usted se puede imaginar. Lo único es que está en inglés y hebreo. En español no he conseguido un recurso para, precisamente por eso es que traducimos y hacemos este trabajo. Un abrazo para todos, muchas gracias por su tiempo. Ponemos el vocabulario casi diario de la Aliyá, estoy un poquito atrasado, me disculpo. Voy por el capítulo 27 del libro de Números, y hoy espero poner el vocabulario del capítulo 29, 30, 31, 30, perdón, y de ahí pues por ahí seguir hacia adelante. No, gracias a ustedes por regalarme de su tiempo, pudiendo hacer muchas otras cosas más. Y yo sé que hay mucha gente hablando. Los domingos antes enseñaba, pero pues está Rabino Manny Viñas, hay otros que enseñan, y no, pues el asunto no es confligir con los horarios, sino lo otro. Finalmente, tenemos un canal de YouTube. Por favor, nos puede ayudar mucho si ustedes entran y se suscriben y le dan like, y ahí hay sobre el Baal Shem Tov, sobre Nachman de Breslev, ahí hay teología sobre el bien y el mal, hay cursos sobre Hasatán, hay cursos especializados sobre gratis, canal de YouTube. Pero por favor, háblenle a otras personas. Necesitamos 1000 personas para poder comenzar a cobrar. Yo soy muy claro con las cosas. Necesitamos apoyo económico definitivamente, pero lo que estamos haciendo es o vendemos judaica o le pedimos a la gente que nos ayuden cooperando con ir y ver estas clases y suscribiéndose y hablándole a otros. De esa forma nos ayudan muchísimo. Un abrazo para todos desde acá, desde la ciudad de Cleveland, Ohio. Nuestro centro está en la linda ciudad en Paisalandia, en Medellín, Colombia.
por el momento no puedo entrar a Colombia, así que por eso pues estamos acá en casa de mi familia en Cleveland, Ohio, frontera con Canadá. Un abrazo para todos, que tengan un gran día, un excelente día. Shalom.